Tenía apenas 8 años cuando mi madre me llevó por primera vez al Salón del Reino. En ese instante sentí que había encontrado una familia que nunca tuve. Era una niña del barrio de La Merced, allá en la Ciudad de México, que apenas sabía lo que significaba tener un hogar de verdad. Crecí entre gritos, golpes y botellas vacías que mi padre dejaba tiradas por toda la casa. Mi sueño más grande era tener una familia que no peleara, que no se lastimara, que se quisiera de verdad. Pero de pronto todo cambió. Cuando escuché por primera vez las palabras amor, paz y salvación en esas reuniones, mi corazón se llenó de esperanza. No comprendía bien qué estaba pasando. Solo sabía que algo bueno había llegado a mi vida. Algo que me hacía sentir especial, escogida por Dios. Todavía no entiendes lo que vi en aquel cuarto del fondo, pero cuando lo descubrí, mi mundo entero se derrumbó. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Esperanza del Carmen. Hoy tengo 73 años, pero esta historia comenzó cuando era solo una criatura. Una criatura que buscaba desesperadamente un refugio del infierno que era mi casa. Y lo que encontré en ese lugar que prometía ser el paraíso en la tierra. Ay, mi hijo, no tienes idea de cómo me marcó, del peso que pusieron sobre mis hombros de niña. Pero voy a contar todo, cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante tanto tiempo, por miedo, por vergüenza, por culpa. Para que entiendas bien lo que me pasó, necesito contar cómo era nuestra vida allá en la colonia La Merced, en plena Ciudad de México. Eran los años 50 y la vida en la ciudad no era fácil para los pobres, ¿no, mijo? Vivíamos en una vecindad vieja de esas que tenían como 20 cuartos alrededor de un patio central, con un lavadero comunitario y un solo baño para todos. Nuestra vivienda era un cuarto de 4 por 4 metros donde dormíamos todos amontonados. Yo, mis 3 hermanos menores, mi madre Doña Refugio y mi padre, Don Macedonio, cuando decidí llegar a casa. El piso era de cemento frío que en invierno helaba los pies. Las paredes estaban llenas de manchas de humedad que formaban dibujos raros, como fantasmas. Mi madre decía que esas manchas eran las lágrimas de la Virgen llorando por nosotros. Teníamos una cama matrimonial donde dormía toda la familia. Yo siempre quedaba en la orilla, casi cayéndome, sintiendo el frío de la pared pegado en mi espalda. Mi padre trabajaba de cargador en La Merced cuando no estaba borracho. Cuando sí estaba borracho, que era casi siempre. Llegaba en la madrugada gritando, aventando cosas, buscando pleito con mi madre. Lo veía tambalearse, los ojos rojos, el aliento apestando a pulque y a cerveza barata. Mi madre cosía a domicilio, arreglaba ropa de la gente del mercado. Sus dedos estaban llenos de callosidades de tanto picar con la aguja. Trabajaba de sol a sol, pero el dinero nunca alcanzaba porque mi padre se lo gastaba todo en la cantina. El ruido de la ciudad era constante. Carros pitando, vendedores ambulantes gritando sus mercancías, música saliendo de las tiendas, perros ladrando, niños llorando. Nunca había silencio, nunca había paz. El olor tampoco era bueno, pues. Olía a basura porque el camión no pasaba seguido, a comida frita de los puestos de la calle, a orines en las esquinas, a humedad de las paredes viejas. Yo era una niña que solo quería escapar de ese infierno, ¿sabes? Jugaba en el patio de la vecindad con otros niños. Brincábamos la reata, jugábamos a las canicas en el suelo disparejo. Mi juguete preferido era una muñeca de trapo que mi madre había hecho con retazos de tela. Tenía cabello de estambre negro y ojos de botón. Le decía Lupita, como mi abuela que había muerto antes de que yo naciera. Corría por el patio, me escondía atrás de los lavaderos cuando mi padre llegaba borracho. Cuando lo escuchaba gritar desde lejos, me metía al cuarto de doña Chonita, la vecina, que me dejaba quedarme con ella hasta que pasara la tormenta. Soñaba con cosas imposibles. De niña, pues.
Quería tener una casa de verdad, con su cocina separada, con su baño propio, con cuartos para cada quien. Quería tener un vestido nuevo, no heredado de mis primas. Quería comer carne más de una vez a la semana. Mi sueño más grande era tener una familia como las que veía en las películas que pasaban en el cine de la colonia. Familias donde el papá no pegaba, donde la mamá sonreía, donde los niños no tenían miedo. Parecía cosa de otro mundo. Las mañanas empezaban temprano. Mi madre me despertaba antes de que saliera el sol. «Levántate, Esperanza, que tienes que ir por las tortillas antes de que se acaben las calientes». Iba a la tortillería que estaba a 3 cuadras, haciendo fila con la cubeta. Después tenía que barrer el cuarto, ayudar a vestir a mis hermanos, lavar los trastes en el lavadero del patio. Mi madre trabajaba sin parar. Cosía, limpiaba, cocinaba, trataba de mantener unida a la familia como podía. Su cara siempre estaba cansada, con ojeras hondas, con moretones que aparecían de vez en cuando y que ella explicaba diciendo que se había caído o tropezado. Mi padre era hombre violento. No solo con mi madre, también con nosotros los niños. Cuando llegaba borracho y la comida no estaba como él quería, aventaba el plato contra la pared. Cuando hacíamos ruido, nos pegaba con el cinturón. Cuando mi madre lo contradecía, la agarraba del cabello y la arrastraba por el cuarto. Mis hermanos y yo aprendimos a hacernos chiquitos, a desaparecer, a no hacer ruido. Aprendimos que era mejor no existir cuando papá estaba en casa. Me gustaba ir a la escuela porque ahí podía olvidarme por unas horas de lo que me esperaba al regresar. La maestra, doña Amparo, era buena conmigo. Decía que era inteligente, que aprendía rápido, que si estudiaba podría tener un futuro mejor. Pero mi padre siempre decía: «¿Para qué quiere estudio una niña? Se va a casar de todos modos y a dejarse mantener». Yo quería tanto seguir estudiando, pero sabía que en cuanto cumpliera 12 años, me iban a sacar de la escuela para que me pusiera a trabajar. Los domingos eran los días más difíciles. Mi padre no trabajaba, entonces se ponía a tomar desde temprano. Para el mediodía ya estaba completamente borracho, y empezaban las broncas. Una vez agarró a mi hermanito de 5 años y lo colgó del balcón del segundo piso porque había tirado un vaso de agua. Mi madre gritaba, yo lloraba. Los vecinos salían a ver, pero nadie hacía nada. «Son problemas de familia», decían. «Uno no se mete en casa ajena». Veía a mi madre rezar en las noches, arrodillada frente a una estampita de la Virgen de Guadalupe que tenía pegada en la pared. Rezaba el rosario completo, pidiendo que mi padre cambiara, que dejara de tomar, que dejara de pegarle. Pero Dios parecía no escuchar sus rezos porque mi padre seguía igual, o peor. A veces llegaba gente extraña al cuarto, hombres de traje que conversaban con mi padre. Lo veía firmar papeles, aceptar dinero, prometer cosas. No entendía nada de esas cosas de gente grande. Era solo una niña de 8 años que quería que el mundo dejara de dolerle. La vecina más cercana era doña Chonita, que vivía en el cuarto de al lado. Era una mujer mayor, viuda, que me dejaba esconderme en su cuarto cuando las cosas se ponían muy feas. Me daba té de manzanilla y pan dulce. Me decía: «No llores, mijita. Dios te va a sacar de esto algún día». Pero yo no creía en Dios. ¿Cómo iba a creer en un Dios que permitía que mi padre nos golpeara? ¿Que permitía que mi madre llorara todas las noches? ¿Que permitía que viviéramos en ese infierno? Pero un día todo cambió. Un día que nunca voy a olvidar hasta el día que me muera. Fue un sábado por la tarde. Estaba sentada en el patio de la vecindad jugando con mi muñeca cuando vi llegar a 2 mujeres muy bien arregladas. Llevaban vestidos hasta el tobillo, modestos pero limpios, cabello peinado con cuidado, zapatos lustrados. Una era joven, como de 25 años, con cara amable. La otra era mayor, como de 40, con expresión seria pero no mala. Llevaban unas bolsas de tela y unos libritos en las manos.
Se acercaron a mi madre que estaba lavando ropa en el lavadero. «Buenos días, señora. ¿Podríamos conversar con usted un momentito?» Mi madre las miró desconfiada al principio. Mucha gente llegaba a la vecindad tratando de vender cosas o pidiendo dinero. Pero algo en la manera amable como hablaban esas mujeres hizo que mi madre dijera: «Sí, pasen. Aunque no tengo mucho tiempo, ¿eh?» Se presentaron como hermana Hortensia y hermana Beatriz, testigos de Jehová. Yo me quedé escuchando desde lejos, curiosa. Hablaban de un mundo nuevo que vendría pronto, un paraíso en la tierra donde ya no habría sufrimiento, ni dolor, ni lágrimas. Hablaban de un Dios amoroso, Jehová, que se preocupaba por cada uno de sus hijos. Hablaban de una esperanza de vida eterna en paz y felicidad. Mi madre las escuchaba con los ojos brillando. Por primera vez en mucho tiempo, vi algo parecido a esperanza en su cara. ¿De verdad creen que va a venir un mundo así?, preguntó. No solo lo creemos, hermana. Lo sabemos. Está escrito en la Biblia. Y nosotros estamos preparándonos para ese día, respondió la hermana Hortensia. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. La hermana Beatriz me vio y sonrió. ¿Y esta princesita quién es? Mi hija Esperanza, dijo mi madre. ¿Te gustaría escuchar historias de la Biblia, Esperanza?, me preguntó. Asentí con la cabeza, tímida. Sacó un librito con dibujos coloridos y empezó a contarme la historia de Daniel en el foso de los leones. Me quedé fascinada. Nunca había visto libros con dibujos tan bonitos. Desde ese día, las hermanas Hortensia y Beatriz empezaron a visitarnos todas las semanas. Traían más libros, más historias, más promesas de un futuro mejor. Mi madre se aferró a esas visitas como náufrago se aferra a una tabla en medio del mar. Era lo único que le daba esperanza, lo único que hacía que sus ojos brillaran. A los 2 meses, las hermanas invitaron a mi madre a una reunión en el Salón del Reino. Venga a conocer a más hermanos. Va a ver que es una familia hermosa, donde todos nos queremos y nos cuidamos unos a otros. Mi madre aceptó y me llevó con ella. Mis hermanos se quedaron con doña Chonita. El Salón del Reino era un edificio sencillo pero limpio, pintado de blanco, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz. Cuando entramos, varias personas se acercaron a saludarnos. «Bienvenida, hermana». «Hermana, qué gusto tenerla aquí». «¿Primera vez? Va a ver que le va a gustar mucho». Todos sonreían. Todos eran amables. Todos parecían genuinamente contentos de vernos. La reunión empezó con cantos. Todos cantaban fuerte, con alegría. Después alguien dio un discurso hablando del amor de Jehová, de cómo Él nunca nos abandona, de cómo pronto vendría su reino hasta acabar con toda la maldad del mundo. Yo escuchaba todo con los ojos muy abiertos. ¿Era posible que existiera un Dios así? ¿Un Dios que no solo observaba el sufrimiento, sino que prometía acabar con él? Después de la reunión, varias hermanas se acercaron a conversar con mi madre. ¿Le gustó, hermana Refugio? Muchísimo, respondió mi madre, y vi lágrimas en sus ojos. ¿Llora usted? ¿Pasó algo? No, es que hace tanto tiempo que no me sentía parte de algo bueno. Las hermanas la rodearon, le dieron pañuelos, la abrazaron. Yo también sentí ganas de llorar viendo ese despliegue de cariño. En toda mi vida nunca había visto a tanta gente siendo amable sin querer nada a cambio. Una hermana se arrodilló frente a mí. ¿Y tú, Esperancita? ¿Te gustó la reunión? Sí, dije bajito. ¿Te gustaría venir todas las semanas? Sí, me gustaría mucho. Entonces vienes. Aquí todos somos una familia. Y tú y tu mamá son parte de esta familia ahora. Ese día regresamos a casa caminando en las nubes. Mi madre sonreía, cosa que no hacía nunca. ¿Viste, mija? ¿Viste qué bonito? Sí, mami. ¿Podemos regresar? Vamos a regresar todas las semanas, te lo prometo. Cuando llegamos a la vecindad, mi padre estaba tirado en la cama, roncando, apestando pi y alcohol. Pero por primera vez, verlo así no me dolió tanto. Porque ahora tenía algo.
Tenía una promesa de algo mejor. Tenía esperanza. Y así empezó nuestra vida como testigos de Jehová. Al principio todo era maravilloso. Todo era perfecto. Íbamos a las reuniones 2 veces por semana. Los martes por la noche había reunión de estudio de la Biblia. Los domingos por la mañana había reunión pública seguida de la atalaya. Las hermanas siguieron visitándonos en casa, estudiando la Biblia con mi madre. Yo también tenía mi propio estudio con una hermana joven que se llamaba Gloria. La hermana Gloria tenía como 20 años. Era dulce, paciente, y me trataba como si fuera su hermanita pequeña. Me enseñaba las historias de la Biblia. Me explicaba que Jehová nos amaba a todos, que pronto vendría su reino, a hacer justicia en la tierra. Me enseñó a orar, a hablar con Jehová como si fuera mi Padre Celestial, el Padre amoroso que nunca tuve en la tierra. Aprendí que este mundo estaba dominado por Satanás, que todo lo malo que pasaba era culpa de él, que Jehová pronto iba a acabar con Satanás y con todos los que no lo adoraran, que solo los testigos de Jehová se iban a salvar en el Armagedón, que todos los demás iban a ser destruidos. Era algo terrible de pensar, pero también me hacía sentir especial. Yo era una de las escogidas. Yo me iba a salvar. En la congregación todos eran amables. Las hermanas me peinaban con trenzas bonitas, me regalaban ropa que sus hijas ya no usaban, pero que estaba mucho mejor que la mía. Los hermanos me cargaban en los hombros, me hacían cosquillas, jugaban conmigo en el jardín del Salón del Reino. Por primera vez en mi vida, sentía que pertenecía a algo, que era parte de una familia de verdad. Mi madre florecía. Dejó de llorar todas las noches. Empezó a sonreír más. Estudiaba la Biblia con dedicación, aprendía los versículos de memoria, participaba en las reuniones levantando la mano para comentar. Las hermanas la felicitaban. ¡Qué bien preparada viene! Hermana refugio. Se nota que estudia mucho. Mi padre al principio no hizo mucho caso de nuestras nuevas actividades. Allá ustedes con sus cosas, decía. Pero conforme pasaron los meses, y vio que mi madre ya no le tenía tanto miedo, que ya no lloraba cuando él gritaba, empezó a ponerse más violento. Ahora resulta que eres bien santa, ¿no? Ya te crees mucho por ir a tu iglesita de cuarta. A ver si tu Jehová te va a mantener cuando yo me vaya. Pero mi madre ya no se dejaba. Había aprendido en las reuniones que una mujer cristiana debía ser sumisa, pero también tenía dignidad. Macedonio, si cambiaras, si dejaras de tomar, podríamos ser una familia feliz. ¿Familia feliz? ¿Me estás diciendo que la culpa es mía? La culpa no es de nadie. Pero si estudiaras la Biblia conmigo, si conocieras a Jehová, todo sería diferente. Mi padre se burlaba, pero a veces yo lo veía mirando los libros que mi madre dejaba en la mesa. Una vez lo agarré leyendo la atalaya a las escondidas. Cuando me vio, cerró la revista rápido y dijo: «No andes espiando, escuincla». Pero había visto sus ojos. Había curiosidad ahí. Y tal vez, solo tal vez, un poquito de esperanza. Las hermanas nos animaban a salir a predicar de casa en casa. Es nuestra misión como testigos de Jehová. Tenemos que advertir a la gente sobre el Armagedón que viene. Tenemos que darles la oportunidad de salvarse. Al principio me daba mucha pena tocar puertas de extraños. ¿Qué iba a decir? Pero la hermana Gloria me enseñó. Nada más di: «Buenos días». Estamos visitando a los vecinos para compartir un mensaje de esperanza de la Biblia. Y ya si la persona acepta, le enseñas algún versículo bonito. Empecé a salir a predicar todos los sábados por la mañana. Mi madre, la hermana Gloria, otras hermanas y yo. Caminábamos por colonias desconocidas, tocábamos puertas, ofrecíamos revistas. Muchas personas cerraban la puerta en nuestra cara. Otras nos insultaban. Pero algunas escuchaban. Y cuando alguien aceptaba una revista o nos dejaba leer un versículo, sentíamos una alegría enorme. Salvamos a alguien más. En la congregación había como 100 personas. Familias completas, padres, madres, hijos.
Ancianos que llevaban décadas siendo testigos. Jóvenes que habían nacido en la verdad. Nuevos como nosotros que apenas estaban aprendiendo. Todos se trataban como hermanos de sangre. Si alguien tenía un problema, todos ayudaban. Si alguien estaba enfermo, lo visitaban. Si alguien necesitaba dinero, hacían una colecta. Había un hermano que se llamaba hermano Esteban. Era como de 45 años, casado, con 2 hijos adolescentes. Era anciano de la congregación, uno de los líderes. Daba discursos hermosos, sabía la Biblia de memoria, oraba con tanta pasión, que hasta hacía llorar a la gente. Todos lo respetaban muchísimo. El hermano Esteban es un ejemplo para todos nosotros, decía el superintendente. El hermano Esteban siempre era muy amable conmigo. Me preguntaba cómo iba mi estudio de la Biblia, me felicitaba cuando comentaba en las reuniones, me traía caramelos. ¡Qué niña tan aplicada eres, Esperancita! Jehová está muy contento contigo. Esas palabras me llenaban de orgullo. Yo quería ser digna del amor de Jehová. Quería ser una buena testigo. Conforme pasaron los meses, mi fe se volvió más fuerte. Creía con todo mi corazón que Jehová era real, que el Armagedón venía pronto, que solo los testigos nos íbamos a salvar. Dejé de celebrar mi cumpleaños porque aprendí que las fiestas de cumpleaños eran paganas. Dejé de cantar el himno nacional en la escuela porque aprendí que adorar símbolos patrios era idolatría. Mis compañeros de la escuela empezaron a burlarse de mí. Ahí viene la testigucha. A ver, pregotera, ¿ya te vas a salvar tú solita? Pero sus burlas no me dolían. Estaba preparada para eso. En las reuniones nos enseñaban que los verdaderos cristianos serían perseguidos. Si el mundo los odia, alégrense. Eso demuestra que están en el camino correcto. Y yo me alegraba de ser odiada. Me hacía sentir más especial, más cerca de Jehová. Mi madre se bautizó al año de estar estudiando. Fue una ceremonia hermosa en un salón de asambleas grande. Varias personas se bautizaron ese día, sumergiéndose en una piscina mientras todos los demás cantábamos. Cuando mi madre salió del agua, lloraba de felicidad. Ya soy hija de Jehová oficialmente, decía. Ya tengo la marca de vida eterna. Yo también quería bautizarme, pero me dijeron que tenía que esperar a tener por lo menos 10 años y demostrar que entendía todo lo que significaba ser testigo de Jehová. No te preocupes, Esperancita, tu tiempo va a llegar. Mientras tanto, sigue estudiando, sigue predicando, sigue siendo una niña ejemplar. Y eso hacía. Estudiaba la Biblia todos los días. Salía a predicar todos los sábados. Iba a todas las reuniones sin falta. Preparaba mis comentarios para participar. Aprendí versículos de memoria. Me volví la niña más aplicada de la congregación. Todos me ponían de ejemplo. Miren a Esperancita, así deberían ser todos los niños. Pero había algo que me incomodaba un poco, aunque en ese momento no sabía bien qué era. El hermano Esteban empezó a prestarme mucha atención. Demasiada atención, tal vez. Siempre me buscaba después de las reuniones. Ven, Esperancita, vamos a revisar tu preparación para la próxima reunión. Me llevaba a un cuartito que había en el fondo del Salón del Reino. Un cuarto pequeño donde guardaban libros viejos, revistas extras, algunas sillas rotas. Es que aquí estamos más tranquilos para estudiar, decía. Afuera hay mucho ruido con todos los hermanos conversando. Al principio me parecía normal. Revisábamos mis comentarios, leíamos juntos algunos versículos, me explicaba cosas que no entendía. Pero poco a poco empezó a cambiar la manera como me miraba. Sus manos empezaron a quedarse más tiempo en mi hombro cuando me felicitaba. Me hacía sentar en sus piernas para revisar mejor el libro. Yo tenía 9 años y no entendía bien qué estaba pasando. Solo sabía que me sentía incómoda. Pero pensaba, el hermano Esteban es anciano, es un hombre de Jehová. Si hace algo, debe ser porque está bien. Yo soy la que está pensando mal. Me regañaba a mí misma por sentirme rara. Una tarde, después de una reunión, el hermano Esteban me dijo,
Esperancita, ven un momento. Quiero enseñarte algo muy especial en el cuarto del fondo. Mi madre estaba ocupada conversando con unas hermanas. Voy a llevar a la niña un momentito para mostrarle unos libros nuevos que llegaron, le dijo el hermano Esteban. ¡Ay, qué bueno! Hermano Esteban, usted es tan bueno ayudándole con sus estudios. Entramos al cuarto del fondo. Cerró la puerta con seguro. Para que nadie nos interrumpa, dijo. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Algo no estaba bien, pero era el hermano Esteban. Era un anciano. No podía estar haciendo nada malo, ¿verdad? Siéntate aquí, dijo señalando una silla. Me senté. Esperancita, eres una niña muy especial. Jehová te ama mucho. Yo también te quiero mucho. Gracias, hermano Esteban. Se acercó más. Hay cosas que Jehová quiere que aprendas. Cosas que solo te puedo enseñar aquí, en privado. Cosas que no le puedes contar a nadie, ni siquiera a tu mamá. En ese momento algo en mi cabeza empezó a gritar. ¡Peligro! Pero mi boca no se movía. Estaba paralizada. ¿Me entiendes, Esperancita? Esto es un secreto entre tú, yo y Jehová. Asentí con la cabeza, sin saber qué más hacer. Entonces empezó a tocarme de maneras que me hacían sentir sucia, asustada, confundida. Y mientras lo hacía me decía, Jehová quiere esto. Es una prueba de tu fe. Si se lo cuentas a alguien, Jehová se va a enojar contigo. Si no cooperas, vas a perder tu salvación. Yo era una niña. No entendía qué estaba pasando. Solo sabía que me dolía, que me daba miedo, que me hacía sentir mal. Pero si el hermano Esteban decía que Jehová quería eso, entonces tenía que ser cierto, ¿no? Él era anciano. Él conocía a Jehová mejor que yo. Cuando terminó, me dijo, «Muy bien, Esperancita. Eres una niña muy obediente. Jehová está orgulloso de ti. Ahora lávate la cara y regresa con tu mamá. Y recuerda, esto es nuestro secreto. Si lo cuentas, Jehová te va a castigar. Tu mamá se va a enojar contigo. Todos van a pensar que eres una niña mala». Salí de ese cuarto con las piernas temblorosas. Mi madre me vio y preguntó, «¿Estás bien, mija? ¿Te sientes mal?» «Estoy bien, mami. Solo un poco cansada». «Pues vámonos a casa entonces». Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo oscuro, sintiendo que algo dentro de mí se había roto. Pero no podía contárselo a nadie. El hermano Esteban había dicho que era un secreto con Jehová. Y yo no quería que Jehová se enojara conmigo. No quería perder mi salvación. No quería que mi familia pensara que era una niña mala. Entonces tragué ese secreto y lo enterré bien hondo. Y seguí yendo a las reuniones. Seguí sonriendo. Seguí siendo la niña ejemplar que todos admiraban. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Y todavía no sabía que eso que pasó en el cuarto del fondo no era lo peor que iba a descubrir. Pasaron varios meses después de ese día terrible en el cuarto del fondo. Yo seguía yendo a las reuniones, seguía predicando, seguía sonriendo. Por fuera era la misma Esperancita aplicada que todos conocían. Pero por dentro me sentía sucia, rota, confundida. El hermano Esteban siguió buscándome después de cada reunión. «Ven, Esperancita, vamos a estudiar un ratito». Y yo iba porque no sabía cómo decir que no. Porque me había convencido de que si Jehová lo permitía, entonces tenía que estar bien. Pero algo en mi corazón empezó a cambiar. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba atrapada en un cuarto oscuro y que no podía gritar. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. Mi madre preguntaba, «¿Estás bien, mija?» «Sí, mami. Solo una pesadilla». «Pues rézale a Jehová. Él te va a proteger». Pero ya no estaba tan segura de que Jehová me protegiera. Si Jehová me protegía, ¿por qué dejaba que el hermano Esteban me hiciera esas cosas? ¿Por qué dejaba que me sintiera así? Pero no podía hacer esas preguntas en voz alta. Dudar de Jehová era pecado. Cuestionar a los ancianos era rebelarse contra la autoridad teocrática. Tenía que tener fe. Tenía que confiar. Un sábado,
Salimos a predicar como siempre. Yo iba con mi madre y con la hermana Gloria. Tocamos la puerta de una casa y nos abrió una señora mayor, como de 60 años. «Buenos días, señora. Estamos compartiendo un mensaje de esperanza de la Biblia», dijo mi madre con su mejor sonrisa. La señora nos miró con cara rara. «¿Son testigos de Jehová?» «Sí, señora». «Mire, no me interesa. Ya tuve problemas con ustedes antes». «¿Problemas? ¿Qué pasó?», preguntó la hermana Gloria con preocupación genuina. La señora dudó un momento. Después dijo: «Mi nieta iba a su congregación. Una niña de 10 años, igual que esta», dijo señalándome. «Un anciano de ustedes le hizo cosas feas, cosas que no debería haberle hecho a una niña. Cuando mi hija fue a reportarlo, ¿saben qué le dijeron? Que necesitaban 2 testigos para comprobar el abuso. 2 testigos. ¿Quién va a abusar de un niño en frente de testigos? Era una manera de proteger al anciano y no a la niña. Mi hija se salió de la congregación y nunca más quisimos saber nada de ustedes». Mi corazón se detuvo. «¿Otro anciano? ¿Otra niña?». La minies hermana Gloria respondió rápido: «Señora, eso debe ser un malentendido. Los ancianos de Jehová no hacen esas cosas. Y si alguien hace algo malo, la congregación lo maneja como Jehová manda». «Ajá, claro. Por eso mi nieta ahora tiene 15 años y va con psicólogo. Pero ustedes lo que hicieron fue expulsar a mi hija por hablar mal de un anciano. A ella la expulsaron, no al que abusó de su hija. Lárguense de mi casa. No quiero volver a ver testigos de Jehová nunca más». Nos cerró la puerta en la cara. La hermana Gloria movió la cabeza. «Qué triste, ¿verdad? Hay gente que hace historias para desprestigiar a la organización de Jehová. Satanás usa a estas personas para alejar a otros de la verdad». Mi madre estuvo de acuerdo. «Sí, es obra de los apóstatas. Gente que se salió y ahora quiere dañar a la congregación». Pero yo me quedé callada, porque no me sonaba a historia inventada. Sonaba muy real, demasiado real. Y por primera vez en mi vida empecé a preguntarme: ¿y si no era la única? ¿Y si le había pasado a más niñas? ¿Y si la regla de los 2 testigos era una manera de proteger a los abusadores? Esa noche no pude dormir de nuevo. Me quedé pensando en esa niña que ahora tenía 15 años y necesitaba psicólogo. Pensé en su abuela llorando, en su madre expulsada por denunciar el abuso. Y pensé en mí. ¿Qué pasaría si yo lo contara? ¿Me creerían? ¿O a mí también me expulsarían por hablar mal de un anciano? El miedo me paralizaba, pero la duda empezó a crecer en mi corazón como una semilla oscura. Una duda que ya no podía ignorar. Pasaron algunas semanas. En las reuniones seguía viendo al hermano Esteban dando discursos, orando, siendo alabado por todos. ¡Qué hermano tan espiritual! ¡Qué ejemplo tan hermoso para la congregación! Y nadie sabía. Nadie sospechaba. Porque los ancianos eran intocables. Eran los representantes de Jehová en la tierra. Un día, después de una reunión, vi al hermano Esteban hablando con otra niña. Una niña nueva que había empezado a venir con su familia hacía poco. Tenía como 8 años. Era tímida, callada. El hermano Esteban le acariciaba el cabello mientras hablaba con su madre. «Es una niña muy linda. ¿Le gustaría que yo le diera clases bíblicas especiales? Tengo mucha experiencia enseñando a los niños». La madre de la niña estaba feliz. «Ay, qué bueno, hermano Esteban. Sería un honor. Mi hija necesita aprender mucho todavía». «Perfecto. Entonces nos vemos el próximo jueves en el cuarto del fondo. Ahí tengo todos mis materiales de enseñanza». El cuarto del fondo. Las palabras me cayeron como cubetada de agua fría. Iba a llevar a esa niña al cuarto del fondo. Iba a hacerle lo mismo que me hizo a mí. Y yo estaba parada ahí, escuchando, sin hacer nada. Esa noche lloraba en mi cama, la almohada mojada con mis lágrimas. ¿Qué debía hacer? Si lo contaba, nadie me iba a creer. Me iban a expulsar. Mi madre iba a quedar destrozada.
Perderíamos nuestra familia espiritual, nuestra única fuente de esperanza. Pero si no lo contaba, esa niña nueva iba a sufrir lo mismo que yo. Y tal vez otras más después de ella. Al día siguiente, en la escuela, mi maestra notó que yo estaba diferente. «Esperanza, ¿estás bien? Te veo triste últimamente». «Estoy bien, maestra». «¿Segura? Sabes que puedes confiar en mí si algo te pasa». La miré a los ojos. Quise decirle. Quise contarle todo. Pero las palabras no salieron. Tenía demasiado miedo. Esa misma semana, en una reunión, el superintendente dio un discurso sobre la lealtad a la Organización de Jehová. «Hermanos, hay personas en el mundo que tratan de desprestigiar nuestra fe. Dicen mentiras sobre nosotros. Inventan historias para hacernos quedar mal. Pero nosotros sabemos la verdad. Sabemos que la Organización de Jehová es pura, es santa, es perfecta. No debemos creer en ninguna historia negativa sobre nuestros hermanos, especialmente sobre los ancianos. Son hombres nombrados por Jehová. Si alguien habla mal de ellos, está hablando mal de Jehová mismo». Miré alrededor. Todos asentían con la cabeza. «Así es». «Bien dicho, hermano». Mi madre también asentía. Y yo sentí que el cuarto se me venía encima. Era un mensaje claro. No cuestiones a los ancianos. No hables mal de ellos. Si lo haces, eres un apóstata, un enemigo de Jehová. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión. No podía dejar que esa niña nueva sufriera lo mismo que yo. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? El jueves llegó. El día que el hermano Esteban iba a tener su clase especial con la niña nueva. Yo fui a la reunión con el corazón en la garganta. Vi cuando la niña llegó con su madre. Vi cuando el hermano Esteban se acercó sonriendo. «¿Lista para tu clase, pequeña?» La niña sintió tímida. «Perfecto. Vamos al cuarto del fondo». No lo pensé. Actué por instinto. «Hermano Esteban, ¿puedo ir yo también? Me gustaría repasar algunos versículos». Me miró sorprendido. Molesto, tal vez. Bueno, hoy es la clase de ella específicamente. Por favor, hermano Esteban, no voy a molestar. Solo quiero estar ahí escuchando. Aprendo mucho de sus enseñanzas». No podía decir que no sin levantar sospechas. «Bueno, está bien, pero quédate calladita y no interrumpas». «Sí, hermano Esteban». Entramos los tres al cuarto del fondo. El hermano Esteban cerró la puerta, pero no con seguro. Yo me senté en una esquina, atenta a cada movimiento. Él empezó su clase, hablando de cosas de la Biblia, siendo amable y paciente. Pero yo veía cómo miraba a la niña. Veía sus intenciones. Y no iba a permitir que pasara nada. Cada vez que intentaba acercarse demasiado a la niña, yo tosía fuerte. O hacía alguna pregunta. O me paraba a buscar un libro. Interrumpía constantemente. Lo ponía nervioso. La clase terminó sin que pudiera hacer nada. Cuando salimos, el hermano Esteban estaba visiblemente molesto conmigo. Pero no podía decir nada sin revelar sus verdaderas intenciones. La madre de la niña preguntó: «¿Cómo estuvo la clase?» «Bien, bien», dijo el hermano Esteban apurado. «Aunque creo que es mejor que las clases sean individuales. Esperanza estaba un poco distraída». «Ay, disculpe, hermano Esteban», dije con mi mejor voz de niña inocente. «Es que me gusta mucho aprender. ¿Puedo venir a todas las clases?» Estaba atrapado. Si decía que no, tendría que explicar por qué no quería que otra persona estuviera presente. Bueno, lo vamos a pensar. Nunca hubo más clases en el cuarto del fondo para esa niña. El hermano Esteban se alejó de ella. Había logrado protegerla, pero sabía que era solo temporal. Buscaría a otra niña. Siempre había otra niña. Y fue en ese momento que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Tenía que descubrir la verdad. Tenía que saber si había más niñas como yo. Y tenía que hacer algo al respecto. Pasara lo que pasara.
Empecé a observar todo con más cuidado. Prestaba atención a cómo los ancianos interactuaban con los niños. Notaba cosas que antes no veía. Un hermano que siempre cargaba a las niñas pero nunca a los niños. Otro que siempre tenía excusas para estar a solas con las familias que tenían hijas pequeñas. Comentarios que antes parecían inocentes ahora sonaban diferentes. Empecé a hablar con otras niñas de la congregación. Con cuidado, sutilmente. ¿El hermano fulano también te da clases especiales? Algunas decían que sí. Otras se ponían nerviosas y cambiaban de tema. Y eso me decía todo lo que necesitaba saber. Una tarde, encontré a una niña de 11 años llorando en el baño del Salón del Reino. ¿Estás bien? Sí, no, es que... Se quebró. El hermano Esteban me llevó al cuarto del fondo y... me hizo cosas feas. Dijo que era de Jehová, pero me siento muy mal. Mi corazón se rompió. Otra niña. Otra víctima. No había logrado protegerla a tiempo. No es de Jehová, le dije tomándola de las manos. Lo que te hizo está mal. Muy mal. Y tienes que contárselo a tu mamá. Pero él dijo que no podía. Que Jehová se iba a enojar. Que nadie me iba a creer. Te van a creer. Yo te creo. Y tu mamá te tiene que creer. La acompañé a hablar con su madre. Al principio la madre no quería creer. Eso es imposible. El hermano Esteban es anciano. Es un hombre de Jehová. Pero cuando vio el dolor real en los ojos de su hija, algo cambió. Vamos a hablar con los ancianos. Ahora mismo. Fuimos con el superintendente. La niña contó lo que había pasado, llorando. Su madre exigía justicia. Quiero que expulsen a ese hombre. Que lo denuncien a las autoridades. El superintendente escuchó con cara seria. Después dijo: Hermana, entiendo su dolor. Pero hay procedimientos que seguir según las reglas bíblicas. Necesitamos 2 testigos para confirmar una acusación. ¿2 testigos? La madre casi gritaba. Mi hija es el testigo. ¿No es suficiente? La Biblia dice en Deuteronomio 19:15 que toda acusación debe ser establecida por 2 o 3 testigos. Es la ley de Jehová. Pero él abusó a solas. No hay otros testigos. Entonces no podemos proceder con un comité judicial contra él. Yo levanté mi mano, temblando. Yo también soy testigo. Todos me miraron. ¿Qué dijiste, Esperanza? Dije que yo también soy testigo. A mí también me hizo lo mismo. En el cuarto del fondo. Muchas veces. El silencio que siguió fue terrible. Mi madre me miraba con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Mija? ¿Es cierto eso? Asentí con la cabeza, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Sí, mami. Es cierto. Lo siento mucho. Tenía miedo de contarte. El superintendente se puso nervioso. Esto es muy serio. Vamos a tener que investigar. No hay nada que investigar, dije con una voz más fuerte de lo que esperaba. Yo vi lo que hacía con ella. Yo viví lo que me hizo a mí. Y estoy segura de que hay más niñas. Si buscan bien, las van a encontrar. En los siguientes días, la congregación estalló en caos. Formaron un comité judicial para investigar al hermano Esteban. Más niñas empezaron a hablar. Resultó que en los últimos 5 años había abusado de al menos 8 niñas. 8. Y nadie había hecho nada porque cada una pensaba que era la única. Cada una tenía miedo de hablar. El comité judicial decidió expulsar al hermano Esteban, pero no lo denunciaron a las autoridades. Es un asunto interno de la congregación. No necesitamos involucrar a las autoridades mundanas. Jehová se encargará de su juicio. Las familias de las niñas estaban furiosas. Algunas querían denunciarlo a la policía, pero el superintendente las presionaba. Hermanas, hermanos, piensen en el nombre de Jehová. Si esto se hace público, va a desprestigiar a toda la organización. ¿Quieren ser responsables de alejar a la gente de la verdad? Y así, usando la culpa y el miedo, lograron que la mayoría de las familias no denunciaran. Solo 2 familias fueron a la policía
entre ellas la mía. Mi madre, destrozada pero valiente, puso una denuncia formal. El hermano Esteban fue arrestado. Salió en las noticias. Líder religioso acusado de abuso infantil. La congregación nos culpó a nosotros. Trajeron reproche al nombre de Jehová. Deberían haber manejado esto internamente. Nos trataban como traidores, como apóstatas. Dejaron de hablarnos. Las hermanas que antes eran tan amorosas, ahora nos veían con desprecio. Por culpa de ustedes, el mundo están hablando mal de los testigos de Jehová. Mi madre aguantó unas semanas más, pero un domingo, después de una reunión donde el superintendente dio un discurso sobre la importancia de proteger el nombre de Jehová, incluso cuando eso signifique tragarse el dolor personal, se levantó en medio de la reunión y dijo con voz clara y fuerte: «Ustedes están más preocupados por su reputación que por los niños. Están más preocupados por parecer perfectos que por hacer lo correcto. Este no es el Dios que yo quiero adorar. Este no es el amor del que tanto hablan. Y yo no quiero que mis hijos crezcan pensando que tienen que callar el abuso para proteger a una organización». Tomó mi mano y la de mis hermanos. «Vámonos, hijos. Ya no pertenecemos aquí». Y salimos del salón del reino por última vez. La gente nos miraba en silencio. Algunos con coraje, otros con lástima, algunos pocos con algo que parecía envidia. Envidia de nuestra valentía de irnos. El camino de regreso a casa fue silencioso. Mi madre lloraba, yo lloraba, mis hermanos no entendían bien qué pasaba. Pero había algo diferente en esas lágrimas. No era solo tristeza. Era liberación. Esa noche mi madre me abrazó fuerte. «Perdóname, mija. Perdóname por no haberte protegido. Por haber creído que esa organización era perfecta. Por haberte puesto en peligro. No es tu culpa, mami. Tú solo buscabas algo mejor para nosotros. Pero casi te pierdo buscando un paraíso que no existía». Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Perdimos a todas nuestras amistades de la congregación. La hermana Gloria, que decía quererme como hermana, dejó de visitarnos. Todas las hermanas que nos habían apoyado desaparecieron. Porque así funciona. Si te sales, te tratan como si estuvieras muerta. En la escuela, los niños testigos que antes eran mis amigos, me evitaban. «No podemos hablar contigo. Eres apóstata». Quedé completamente sola. Mis hermanos también sufrieron el rechazo. Mi hermanito pequeño no entendía por qué sus amiguitos ya no querían jugar con él. Mi padre, sorprendentemente, fue el que nos apoyó. Cuando supo lo que había pasado, dejó de beber. «Nunca me gustaron esos tipos», dijo. «Siempre me parecieron raros, pero ustedes estaban tan metidas que no quise decir nada. Ahora voy a ser el padre que debí ser desde el principio». Y cumplió. Dejó el alcohol, empezó a trabajar más, nos trataba con respeto. Era como si la salida de la organización hubiera sacudido a toda la familia, haciéndonos más unidos, más reales, más honestos. Pero yo cargaba algo pesado, una culpa enorme. Pensaba, si hubiera hablado antes, habría salvado a esas otras niñas. Es mi culpa que ellas sufrieran. Me despertaba en la noche con pesadillas. Veía el cuarto del fondo. Escuchaba la voz del hermano Esteban. Sentía esas manos sobre mí. Mi madre me llevó con una psicóloga. Al principio no quería hablar. Me daba vergüenza. Pero poco a poco fui abriendo mi corazón. Y la psicóloga me ayudó ante tías a entender algo crucial. «Esperanza, tú eras una niña. No era tu responsabilidad proteger a las otras niñas. Era responsabilidad de los adultos. De los ancianos que sabían o sospechaban y no hicieron nada. De la organización que prefería proteger su imagen antes que a sus niños. Tú eres víctima, no culpable». Esas palabras me liberaron de un peso que llevaba cargando. Entendí que yo no había hecho nada malo, que hablar cuando lo hice fue valiente, que salvar a esa niña nueva de sufrir lo mismo fue heroico, no cobarde. El hermano Esteban fue a juicio. Yo tuve que testificar.
Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Estar ahí, frente a él, contando todo lo que me hizo. Pero lo hice. Y otras niñas también testificaron. Y fue condenado a 15 años de prisión. Cuando salió la sentencia, sentí un alivio enorme. Justicia. Por fin. Justicia. No la justicia de Jehová que llegaría algún día en el futuro. Justicia real, aquí y ahora. Los siguientes años fueron de sanación lenta pero segura. Terminé la escuela. Mi madre encontró trabajo en una tienda. Mi padre se mantuvo sobrio. Empezamos a reconstruir nuestra vida sin la organización. Descubrí que el mundo afuera no era tan malo como nos habían enseñado. Hice nuevos amigos. Conocí gente buena que no era testigo de Jehová. Gente que ayudaba a otros simplemente porque era lo correcto, no porque esperaran una recompensa en el paraíso. Aprendí que la moralidad no necesita venir de una organización religiosa. Que uno puede ser buena persona sin pertenecer a ninguna religión. Que el amor verdadero no tiene condiciones. No expulsa a la gente por hacer preguntas o por denunciar el abuso. A los 18 años decidí estudiar trabajo social. Quería ayudar a otros niños que pasaran por situaciones similares. Quería ser la voz que yo no tuve cuando era pequeña. Me especialicé en casos de abuso infantil en contextos religiosos. Conocí a mi esposo a los 22 años. Era un hombre bueno, respetuoso, que entendía mi pasado y me apoyaba en mi sanación. Nos casamos y tuvimos 3 hijos. Los crié enseñándoles a pensar críticamente, a hacer preguntas, a nunca tener miedo de hablar cuando algo está mal. Cuando mis hijos eran pequeños, una vez me preguntaron: «Mami, ¿por qué no vamos a la iglesia como otros niños?». Les respondí con honestidad, adaptada a su edad. Porque yo aprendí que lo importante no es a dónde vas los domingos, sino cómo tratas a la gente todos los días. Si quieren explorar alguna religión cuando sean mayores, los apoyo. Pero siempre recuerden, ninguna organización es más importante que su seguridad y su bienestar. A través de los años, seguí en contacto con algunas de las otras niñas que habían sido abusadas. Formamos un grupo de apoyo. Nos ayudábamos unas a otras en el proceso de sanación. Algunas se quedaron en la organización, tratando de cambiarla desde adentro. Otras, como yo, se fueron. Pero todas nos respetábamos. Todas entendíamos el dolor que compartíamos. La Organización de los Testigos de Jehová nunca nos pidió disculpas. Nunca reconocieron que su sistema de 2 testigos protegía a los abusadores. Siguieron diciendo que eran casos aislados, que no representaban a la organización. Pero yo sabía la verdad. Y muchos otros también la sabían. Hoy, a los 73 años, cuando miro hacia atrás, veo a esa niña de 8 años que solo buscaba una familia, un refugio del caos de su casa. Y siento compasión por ella. Hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Sobrevivió. Más que eso, venció. Vencí el miedo. Vencí la culpa. Vencí la vergüenza. Vencí el poder de una organización que quería silenciarme. Construí una vida hermosa fuera de esa prisión espiritual. Crié hijos que piensan por sí mismos, que cuestionan, que no aceptan el abuso solo porque venga envuelto en lenguaje religioso. ¿Y saben por qué decidí contar esta historia hoy? Porque todavía hoy, en pleno 2024, hay niños siendo abusados en organizaciones religiosas que usan el mismo sistema de protección al abusador. Veo niñas siendo silenciadas, familias siendo presionadas a no denunciar para no traer reproche al nombre de Dios. Veo víctimas siendo tratadas como si fueran el problema, mientras los abusadores siguen en posiciones de poder. Y quiero gritar: ¡paren! Paren de poner la reputación de una organización por encima de la seguridad de los niños. Paren de usar a Dios como excusa para cubrir el abuso. Paren de culpar a las víctimas. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también fuiste abusado en un contexto religioso, si tú también te sientes culpable por no haber hablado antes, escucha bien lo que te voy a decir. No es tu culpa.
Nunca fue tu culpa. Los únicos culpables son el abusador y el sistema que lo protegió. Puedes sanar. Puedes hablar. Puedes buscar ayuda. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa si todavía estás en esa organización o si ya te saliste. Tu dolor es válido. Tu verdad importa. Y hay gente que te va a creer, que te va a apoyar. Y si eres padre o madre en una organización religiosa, por favor, estén atentos. No asuman que porque alguien tiene un título religioso o una posición de autoridad, es automáticamente confiable. Hagan preguntas. Pongan límites. Nunca permitan que sus hijos estén a solas con líderes religiosos en cuartos cerrados. No importa cuánto los presionen. No importa que les digan que están ofendiendo a Dios. La seguridad de sus hijos es más importante que cualquier otra cosa. Y si su hijo les cuenta que alguien lo lastimó, créanle. Investigue. Denuncie. No permita que ninguna organización le diga que maneje el abuso. Internamente. El abuso infantil es un crimen. Debe ser reportado a las autoridades. Siempre. Sé que no es fácil. Sé que da miedo. Sé que puede significar perder a tu familia religiosa, tus amigos, tu comunidad. Créeme, yo lo viví. Pero vale la pena. Porque al final del día, cuando te mires al espejo, podrás decir, protegí a mi hijo, hice lo correcto. Y eso es lo único que importa. Yo era testigo de Jehová hasta que vi lo que hacían con los niños en el cuarto del fondo. Y descubrí que ese cuarto representaba todo lo que estaba mal con el sistema. La secretividad, el silenciamiento, el priorizar la imagen sobre la justicia, el usar a Dios para manipular a los más vulnerables. Pero también descubrí que hay vida después de salir, que puedes reconstruir, que puedes sanar, que puedes ser feliz sin pertenecer a ninguna organización religiosa que te diga cómo pensar, cómo sentir, cómo vivir. La vida fuera es complicada. No hay respuestas fáciles. No hay un libro que te diga exactamente qué hacer en cada situación. Pero hay libertad. Hay autenticidad. Hay la posibilidad de vivir de acuerdo a tus propios valores, no los que te imponen otros. Y eso, mis queridos, no tiene precio. Espero que les haya gustado conocer un pedacito de mi vida. Espero que esta historia haya tocado el corazón de ustedes, principalmente de aquellos que han vivido situaciones similares. Si llegaron hasta aquí es porque esta historia despertó algo en ustedes y me da mucho gusto. Por eso, ahora les quiero pedir una cosita. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fuerza y superación, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Ya pasaron por algo parecido? ¿Conocen alguna persona valiente que enfrentó situaciones difíciles así? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. El equipo del canal siempre tiene una historia diferente, siempre historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros. No permitan que el silencio proteja a los abusadores. No permitan que ninguna organización les diga que callar el abuso es proteger el nombre de Dios. Dios no necesita protección. Los niños sí. Hasta la próxima historia, mis queridos. Cuídense mucho. Y sobre todo, cuiden a sus niños.